Noticentro 1, CMI. Cede el desempleo en Colombia. La cifra para el mes de agosto se ubicó en 9,3%. Gobierno anuncia paquete de medidas para resolver la crisis del sector energético. Un menor de 9 años falleció en Bogotá por una brutal golpiza que le habría propinado su padrastro. Conmoción en el Valle del Cauca por la muerte de una menor de 3 años en medio de un procedimiento policial. Uniformado de la policía fue asesinado en Soledad Atlántico cuando atendía un caso de fleteo. Con Luisa Tobo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Se dio el desempleo en Colombia, así lo confirmó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. Durante 3 meses consecutivos, el desempleo se ha ubicado en una cifra de un dígito. Luisa Fernández con los detalles. Luisa, buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. Como usted lo ha dicho, 3 meses consecutivos en donde el desempleo se mantiene en un dígito. Pues mire, para el mes de agosto se ubicó en el 9,3%, registrando una leve reducción comparada con el mes de julio, que también estábamos dando una totalidad aquí en el DANE. Nos acompaña a esta hora precisamente el subdirector del DANE, el doctor Leonardo Trujillo. Subdirector, ¿a qué se debe esa reducción, aunque leve, pero reducción del desempleo en el país? Bueno, efectivamente tenemos una reducción de 1,3 puntos porcentuales entre agosto 2022 y agosto 2023. En agosto 2022 teníamos 10,6% y ahora ya tenemos una cifra de un solo dígito de 9,3%. Principalmente se dio por las actividades de la industria manufacturera, donde se dieron 206.000 personas adicionales entre agosto 2022 y agosto 2023. También el sector de la administración pública y defensa, educación, atención a la salud humana, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, y todo el tema de... Hubo también una disminución en el tema de comercio y reparación de vehículos. Subdirector, ¿cuáles son las ciudades que todavía le deberían preocupar a los gobiernos, tanto nacional como local, en materia de desempleo? Bueno, son principalmente Quibdó, que es la ciudad que presenta una tasa de desempleo más alta con 24,7%, luego le siguen Ibagué con 14,5% y Florencia con 13,4%. ¿El Caribe colombiano también preocupa? El Caribe tiene por lo general tasas de desocupación más altas, sin embargo en Barranquilla, por ejemplo, se dieron unos descensos de desempleo considerables, entonces pues se puede decir que la mayoría de ciudades de la zona Caribe tienen tasas de desempleo altas, pero no lo es para Barranquilla. Muchas gracias, subdirector, pero también hay otra problemática que es la informalidad, y esta se viene reduciendo también de manera muy leve, sin embargo está por encima del 50%. Para el último trimestre, junio-agosto, fue del 56%. Sí, disminuyó del 57,9% al 56%. Esta informalidad se da principalmente, y siempre han estado los históricos de la parte rural, que representan como el 80% de informalidad, y es allí principalmente donde el gobierno debería enfocar los esfuerzos para reducir la informalidad. De los cerca de 23 millones de colombianos que en este momento tienen algún sustento por alguna fuerza laboral, ¿cuántos están en la informalidad? En total, población informal, tenemos 12.952.000 personas en la informalidad en este momento en el total nacional. Muchas gracias, subdirector. Nosotros tendremos más detalles de esta noticia en nuestra emisión central a las 8 de la noche. Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Repudio y consternación en Bogotá. La Fiscalía estableció que un niño de 9 años falleció por una brutal golpiza que le habría propinado su padrastro. El hombre inicialmente señaló que el menor se había caído de un árbol. Angélica Arango tiene los detalles de este lamentable hecho. Angélica, buenas tardes. Así es, Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues tal y como usted lo menciona, la Fiscalía de Bogotá reconoció el homicidio de un niño de 9 años a manos de su padrastro, un hombre de 28 años que le habría propiciado una fuerte golpiza en el abdomen en múltiples oportunidades. Lo habría llevado hasta un centro de salud en donde afirmó que el niño se había caído de un árbol. Sin embargo, las autoridades realizaron la investigación y se dieron cuenta que no era la primera vez que este sujeto golpeaba al niño y que en esta oportunidad le habría causado la muerte. Atención Bogotá, en la localidad de Bosa las autoridades reportaron el homicidio de un niño de 9 años luego de que su padrastro lo golpeara en múltiples oportunidades, generándole lesiones que le provocaron la muerte. En un hospital llega un menor y el padrastro manifiesta que presuntamente habían salido al parque y se había caído de un árbol. Lastimosamente
posterior a la llegada del hospital el menor fallece e iniciamos las labores investigativas toda vez que no concordaba el modo, ¿sí?, el golpe que él manifestaba al haberse caído de un árbol con lo que presentaba el menor en su anatomía. Fue en ese momento que el pequeño confesó que su padrastro de 28 años lo habría golpeado y que esta no sería la primera vez que tendría conductas agresivas contra este menor. Se empiezan las labores investigativas y es allí donde se establece o se toma contacto con una familiar del menor, en lo que aprueba en el testimonio efectivamente que el menor le tenía mucho miedo a este señor, que al parecer ya anteriormente había recibido algún tipo de maltrato físico y psicológico por parte del padrastro. Se recogen esos elementos materiales probatorios también testimoniales y es donde el fiscal construye la teoría del caso. La madre del menor no quiso manifestarse ni rendir declaraciones ante las autoridades. El hombre fue capturado y judicializado. Cambiamos de tema, pues se conoció el terrible video en el que un cajero del establecimiento comercial Café Oma graba con su celular a una mujer cuando está entrando al baño. La denuncia la hizo la madre de esta mujer. Atención al siguiente video. En las últimas horas se conoció la denuncia de una madre que asegura que su hija fue víctima de acoso sexual por parte de un cajero del establecimiento comercial Café Oma. Las primeras versiones indican que este hombre habría puesto su celular en modo grabación, mirando hacia la parte de arriba del sanitario, esperando que las mujeres realizaran sus necesidades. Cuando la joven ingresó al baño, pateó accidentalmente un trapero que dejó ver el celular colocado por este sujeto. Al respecto, la empresa Oma: el colaborador implicado fue removido del cargo sin vulnerar sus derechos y se aplicaron las acciones correspondientes, según lo establecido en nuestros protocolos de comportamiento laboral. Las autoridades investigan si el trabajador habría grabado a otras mujeres anteriormente. Cambiamos de tema, pues nosotros estuvimos pendientes de la llegada de la comunidad indígena a la capital del país. Pero ¿qué pasó con el comercio formal que está en inmediaciones del Parque Tercer Milenio? En el siguiente informe, todos los detalles. Tras la estadía de la comunidad indígena por 3 días en el Parque Tercer Milenio, en el centro de la ciudad, los comerciantes formales se encuentran preocupados por las grandes pérdidas que se presentaron. Nos bloquearon todo el tema del tráfico, nos bloquearon los parqueaderos y por históricos pasados de eventos similares, entonces las personas tuvieron temor de venir acá al comercio del centro. La caída en las ventas fue de más del 80%. Teníamos el madrugón, una ausencia total, también como una incertidumbre de lo que seguía sucediendo, entonces fue muy complejo comercialmente. Como siempre vamos a seguir trabajando para todas las campañas porque estamos en pro del empresario, que venimos afectados ya de tiempo después de la pandemia, luego todo lo que se ha venido, y estamos trabajando en la campaña y trabajar ese fin de semana para que, digamos, toda la comunidad sea consciente de que sigamos apoyando al empresariado del comercio formal y trabajar y una campaña que viene ahorita en octubre para por lo menos mejorar un poco más las ventas. En el sector hay una alianza entre la vigilancia de estos establecimientos, la policía y el ejército para garantizar la seguridad de los compradores. Nos trasladamos al municipio de Soacha, en donde las autoridades dieron captura a 4 delincuentes que estarían dedicados a la venta de estupefacientes. Lo más preocupante es que estarían utilizando menores para que vendieran bazuco y marihuana en entornos escolares. A la cárcel. 4 sujetos fueron sorprendidos en el municipio de Soacha cuando estaban instrumentalizando menores para vender estupefacientes en instituciones escolares. Venían generando malestar en toda la comunidad estudiantil y la experiencia nos ha enseñado que en muchos de estos casos, cuando se dedican a vender en zonas escolares, pues lo que hacen es instrumentalizar menores para generar adicción en ellos y posteriormente convertirlos en distribuidores de la sustancia. Los jóvenes estarían vendiendo bazuco y marihuana a sus compañeros y vecinos del sector. Se acudió a todas las actividades, a las diferentes modalidades investigativas, y esto nos permitió registrar a través de cámaras de video, de las cámaras de vigilancia, cómo ellos ocultaban la sustancia estupefaciente en los medidores de la energía y en los medidores del acueducto y en algunas redes del acueducto para no ser detectados por las autoridades
al momento de expender estas sustancias. Los delincuentes tenían una renta criminal de más de 3 millones de pesos diarios. Finalizamos con esta información, pues precisamente nosotros nos encontramos en inmediaciones de la Cancillería del centro de Bogotá, pues desde horas de la madrugada se han presentado largas filas en el centro de expediciones de pasaportes. Se han presentado incluso enfrentamientos por el estrés de la ciudadanía, pues a las 3 de la tarde se cierra este centro. Hoy de las 4 de la mañana, el complique es que hay muchas personas que tal vez viven en el sector y se vienen y hacen fila para luego vender el cupo por un cupo pues de 80 a 100 mil pesos que eso cuesta para otras personas que tal vez no lo tienen. Entonces me parece que en este momento debería estar la policía, que es la más adecuada para que organizara lo que hizo ahora últimamente un policía. Estoy desde las 6 de la mañana y es tenaz tener que hacer esta fila, uno a sabiendas, pues con el desconocimiento de si vamos a poder seguir sacando nuestros pasaportes o no. Ha sido insoportable, desde las 7 de la mañana invito al canciller a que venga y haga la fila y nos acompañe. Como usted escuchaba, hay rabia en la ciudadanía, además porque los comerciantes de este sector están vendiendo los turnos para estas largas filas en alrededor de 80.000 pesos. Además, hay temor, pues el próximo 2 de octubre se vence el plazo para renovar estos pasaportes con este contrato y la Cancillería no ha dado una advertencia si la nueva empresa a cargo de estos pasaportes tendrá una nueva fecha. Con esa información me despido desde el centro de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1. CMI. Angélica, muchas gracias. Y hay conmoción en Palmira, Valle del Cauca, por la muerte de una menor de 3 años en medio de un procedimiento de la policía que tenía como objetivo la captura de un hombre señalado de múltiples delitos. Valentina Villegas en Cali, buenas tardes. ¿Y qué dice la institución por este hecho? Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues con esta lamentable noticia se despertó el departamento del Valle del Cauca. Las autoridades lamentaron los hechos y aseguraron que continuarán con las investigaciones para esclarecer esta situación. En las últimas horas, unidades del Departamento de Policía Valle llegaron al municipio de Pradera para adelantar un operativo judicial que tenía como objetivo la captura de Julián Moreno, requerido por la justicia por el delito de homicidio. Sin embargo, en medio de esta acción policial se presentó un intercambio de disparos que dejó como resultado un fatal desenlace. Se presenta un intercambio de disparos en el cual resulta lesionada una menor de edad, quien posteriormente fallece debido a la gravedad de las heridas. En este mismo procedimiento se genera también una azonada en contra de las unidades de policía, la cual es oportunamente atendida y se presenta a este sujeto ante la Fiscalía General de la Nación. Mariana López era la niña que perdió la vida en medio de este operativo de captura y que según sus familiares fue asesinada por la Policía Nacional. Sin embargo, la institución se pronunció sobre este lamentable hecho. Lamentamos profundamente este hecho de violencia y manifestamos nuestra solidaridad con sus familiares. La Policía Nacional reitera su compromiso de brindar todas las capacidades institucionales para avanzar en conjunto con el Cuerpo Técnico de Investigación y la Fiscalía General de la Nación en el esclarecimiento de estos hechos. El caso, que se registró en el barrio Manuel José Ramírez de esta localidad, también dejó como resultado otra persona herida. Se trataría de la madre de la menor, quien tuvo que ser trasladada a un centro asistencial. Y en otras noticias, tras la llegada de integrantes del Ejército Nacional a Argelia, en el departamento del Cauca, se presentaron combates entre estas tropas del Ejército y disidencias de las FARC, exactamente en el corregimiento del Plateado. Hasta el momento las autoridades desconocen si se presentaron personas heridas. Esta situación lamentablemente se suma a la situación de violencia, a los hechos sangrientos que está viviendo en las últimas semanas el departamento del Cauca. La comunidad teme por la integridad de los menores de edad, quienes ya no pueden salir ni siquiera a la calle a jugar. Y cambiamos de tema porque Cali se pinta de color, vida y diversidad. La tradicional calle Quinta se convertirá en una galería de arte. Después del paro del año 2021, de este paro nacional en el que se presentaron expresiones artísticas haciendo relación al antiguo ESMAD, a la violencia de género y a la violencia contra la juventud que se presentó en esta época. Finalmente, artistas caleños, la alcaldía distrital y por supuesto también la Sociedad de Mejoras Públicas le vuelven a dar vida a las calles de Santiago de Cali, reflejando en 6 murales la esencia de la ciudad. Son 42 los artistas urbanos que se están encargando de volver la ciudad nuevamente llena de color y vida, y a partir del próximo domingo los caleños y turistas podrán disfrutar de toda esta expresión cultural que conecta a la sociedad con la cultura caleña. Luisa y televidentes, por el momento esta es la información desde Santiago de Cali. Valentina Villegas para Noticentro 1 CMI.
Valentina, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Un uniformado de la policía fue asesinado en Soledad Atlántico cuando atendía un caso de fleteo. Ya volvemos. La Fiscalía citó a declarar a los asistentes de la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con su hijo Nicolás en agosto de este año en Barranquilla. César Melo tiene los detalles de esta decisión. César, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues fuentes de la Fiscalía le confirmaron a Noticentro 1 CMI que el ente acusador citó a declarar a la actual esposa de Nicolás Petro, Laura Ojeda, y a otros familiares de Nicolás Petro para que le expliquen a la Fiscalía qué temas se abordaron en esa reunión muy publicitada que tuvo el presidente Gustavo Petro con Nicolás en su casa en Barranquilla. Los fiscales buscarían determinar si Nicolás Petro incumplió con una de las determinaciones del juez que lo dejó en libertad, quien le ordenó que no podía hablar con las personas involucradas en su proceso. Así las cosas, la Fiscalía General de la Nación hará estas citaciones y buscará escuchar a estas personas en los próximos días. Precisamente el abogado de Nicolás Petro le confirmó esta noticia a Noticentro 1 CMI y aseguró que Laura Ojeda fue citada a la Fiscalía a declarar por este caso. También el abogado habló sobre el caso de Nicolás Petro y las pruebas que presentarán en el juicio que comenzará en noviembre. Diego Henao, quien asumió hace contados días la defensa de Nicolás Petro, habló por primera vez sobre el proceso contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Asegura que Nicolás es inocente y que lo demostrarán en el juicio. Ahora está en manos de un juez de la República, un juez de la justicia especializada, dirimir el conflicto y es quien va a dirigir el devenir del proceso. Eso nos da mucha tranquilidad, creemos firmemente en la institucionalidad. El abogado indicó que está descartada una negociación con la Fiscalía sobre temas electorales, pues el propio ente acusador fue el que cerró esa posibilidad. El señor fiscal la abrió y el señor fiscal la cerró al radicar el escrito de acusación. Yo ni siquiera, a mí, voy a decirlo mucho más plano, a mí ni siquiera me preguntaron. El jurista asegura tener las pruebas para demostrar que Nicolás Petro es inocente. Y es que la Fiscalía General de la Nación ya presentó ante un juez en Barranquilla el escrito de acusación que sustenta todo el juicio contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. En ese documento la Fiscalía General de la Nación incluso dice que las penas por estos dos cargos contemplan de hasta los 10 años de cárcel hasta los 30 años de prisión en caso de que Nicolás Petro sea declarado culpable. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI. César, muchas gracias. Y horas después de confirmarse el encuentro entre los presidentes de Colombia y China en octubre, Noticentro 1 CMI conoció una carta de la modelo paisa Juliana López, quien paga una condena en el país asiático por tráfico de drogas. Hernán Muñoz, ¿cuáles son los detalles de ese documento? Buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Esta carta, escrita a puño y letra por la modelo Juliana López, dice básicamente que ya cumple 30 años, 8 de ellos en prisión. Dice y además confirma que las leyes en ese país han cambiado en la reducción de penas. Por eso asegura que podría quedar en libertad en el año 2027 después de una eventual rebaja de condena de 3 años. Mientras tanto, su familia desde Colombia está esperanzado que se ponga sobre la mesa este acuerdo de los presos de Colombia con China y que además se ponga sobre la discusión después de conocerse este encuentro bilateral entre los presidentes de Colombia y China. La carta escrita por la modelo paisa Juliana López desde una prisión de Guangzhou en China va dirigida a su papá. Viejo, estoy cansada. Quiero salir corriendo, estar con ustedes, llenarme de amor que ustedes me dan esos 10. La modelo y futbolista paisa, quien cumplió 8 años de condena por tráfico de drogas, dijo que la mantiene viva la única visita de media hora que recibe una vez al mes y la llamada de 5, máximo 10 minutos que puede hacer en el mismo periodo de tiempo. Reveló que aunque fue condenada a 15 años, confía en una reducción de pena de 3 años y estimó una fecha de su posible libertad. Pero las leyes chinas cambian constantemente. Hay gente que antes en una aplicación de reducción les cortaban 2 años, 1 año y medio. Ya no es así. Ya lo máximo son 7 meses y eso que de buenas. Cada vez 7 meses más, pues más o menos en el 2027. Y habló detalles de su estado de salud.
Hoy me hicieron varios exámenes y ecografías, desde la garganta hasta el estómago, revisándome la tiroides y todo salió sin problemas. Su familia le dijo a Noticentro 1 CMI que guardan la esperanza de que la situación de los presos colombianos esté incluida en el encuentro entre los presidentes de Colombia y China y que no pierden la esperanza de recibir nuevamente a la modelo que, según ellos, ya pagó con la lejanía su error. Y vamos a cambiar de tema porque 2 jóvenes murieron en un trágico accidente en la vía que comunica Medellín con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. Las autoridades, las víctimas de 23 y 28 años que al parecer practicaban Gravity Bike en la vía a Las Palmas que comunica Medellín con Río Negro, chocaron contra un poste y un separador y por el impacto fallecieron en el lugar. Infortunadamente, los jóvenes pierden el control de la bicicleta, impactan contra un poste de alumbrado público y contra una baranda de protección que divide las vías, falleciendo de forma inmediata en el lugar de los hechos. Según los registros, durante la semana otro joven falleció tras realizar la misma práctica en La Ceja, municipio del Oriente Antioqueño. Y terminamos con una noticia de inseguridad aquí en el área metropolitana. 3 presuntos ladrones resultaron lesionados por sus víctimas cuando intentaron atracarlos. Las víctimas eran 2 policías que, según las autoridades, estaban adscritos a la Secretaría de Tránsito de Transporte del departamento de Antioquia. Esto ocurrió específicamente en la vía Las Palmas. Al parecer, estos hombres le alcanzaron a quitar a estos 2 uniformados que se transportaban en una motocicleta un celular. Uno de ellos, al parecer, accionó el arma de fuego y en este momento las víctimas se encuentran siendo atendidas en un hospital cercano de la ciudad. Información desde la capital de Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Hernán, muchas gracias. Y fue asesinado un policía en Soledad. El uniformado resultó herido al enfrentarse a unos delincuentes que cometían un fleteo. Jorge Castro, muy buenas tardes. ¿Hay capturas por este hecho? Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de uno de los delincuentes que además resultó herido en el enfrentamiento a bala. Otro antisocial alcanzó a huir. El patrullero Alexis Rodríguez Jaraba se encontraba en un procedimiento de desalojo en el barrio Hipódromo de Soledad cuando fue alertado por un caso de fleteo en el sector. Un hombre llegaba a su casa tras haber retirado una gruesa suma de dinero cuando fue abordado por los delincuentes. La víctima del atraco alertó a las autoridades que llegaron en su apoyo. Hubo un enfrentamiento y el uniformado resultó herido a bala. Fue trasladado a la clínica Porvenir de Soledad, centro médico, donde posteriormente confirmaron su muerte. Ante voces de auxilio de un ciudadano que estaba siendo objeto de un hurto aquí en Soledad, uniformados de esta unidad policial atienden este llamado y se enfrentan a disparos con los delincuentes. Desafortunadamente, uno de nuestros hombres es herido y posteriormente fallece. Rechazamos estos hechos y reafirmamos nuestro compromiso. La alcaldía de Soledad se solidarizó con la familia del uniformado y ofreció una recompensa. La alcaldía municipal de Soledad y la Policía Nacional ofrecen una recompensa de hasta 50 millones de pesos para dar con la captura y la información que nos conduzca a poder llevar bajo custodia a estas personas, a estos delincuentes que cometieron este acto delictivo en el municipio. Uno de los antisociales resultó herido y fue capturado. En otras noticias, el Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la captura de 6 guardianes del IMPEC vinculados presuntamente con bandas de extorsionistas en la ciudad de Barranquilla, lo que reseña la información de inteligencia de la Fiscalía que los guardianes, 3 dragoneantes y 3 cabos del IMPEC tenían vínculos con extorsionistas presos en la cárcel Modelo de Barranquilla, en donde prestaban servicio estos guardianes. Fueron llevados y puestos a disposición de la Fiscalía mientras se desarrolla esta investigación. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. Y mucha atención porque el gobierno anunció un paquete de medidas para resolver la crisis del sector eléctrico en el país. Freddy Gómez, ¿a partir de cuándo se van a aplicar estas medidas? Buenas tardes.
Así es, compañeros, muy buenas tardes. Pues se trata de un paquete de medidas que anunció el Gobierno Nacional a través del ministro de Minas, Andrés Camacho, para que se resuelva el problema de la crisis de energía que tienen varias empresas comercializadoras como consecuencia de los recursos que han puesto en vilo su operación. Son líneas de Findeter que más o menos suman 1 billón de pesos y otro billón de pesos que se garantizan a través del presupuesto en materia de subsidios. Con estos recursos pues se espera garantizar el abastecimiento de energía en el territorio nacional. Para estas empresas lo que hemos habilitado es una serie, un paquete de medidas que van desde habilitar un crédito en Findeter, del cual yo he hablado ya durante las últimas semanas, 1 billón de pesos para que las empresas puedan tener la caja suficiente que les permita funcionar, pero también los subsidios que el gobierno hace llegar para las familias más pobres del país, estratos 1, 2 y 3. Hemos durante el último mes girado 1 billón de pesos también en subsidios para que las empresas tengan el flujo de caja suficiente, necesario para que puedan funcionar. Con esta medida el gobierno espera garantizar los recursos suficientes para evitar ese apagón financiero del cual han venido hablando las empresas. Además, también garantizar no solo el abastecimiento de energía, sino también que se tenga un impacto favorable para una posible reducción de tarifas. En el comportamiento de la bolsa podamos tener una regulación que permita condiciones más favorables para un precio en tiempos de fenómeno del Niño. También se efectuaron las garantías para lo que es la compra de energía en bolsa por parte de las comercializadoras. Desde el centro de Bogotá, Freddy Gómez, Noticentro 1, CMI. Freddy, muchas gracias. Y sin la presencia de Rodolfo Hernández por problemas de salud, su partido anunció que pese a la revocatoria de su candidatura, este seguirá adelante. ¿Qué acciones va a tomar el ingeniero? Ana Mercedes, buenas tardes. Hola, compañeros televidentes. Pues hoy la batalla de Rodolfo Hernández no es solo por los problemas a su salud, también es política por esta revocatoria que le han hecho a su candidatura para la gobernación del departamento. Camilo Larios es el director ejecutivo del partido La Liga. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Se retira el nombre de Rodolfo Hernández de este tarjetón? Desde el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción no hemos pensado en retirar el nombre del ingeniero. Vamos adelante con la defensa jurídica de los derechos políticos que hoy están siendo vulnerados por el Consejo Nacional Electoral y por la Procuraduría General de la Nación, con todas las acciones jurídicas que tenemos, la tutela, el recurso de revisión, la reposición y la solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pero qué va a pasar? ¿Sigue ahí? Rodolfo sigue adelante en su candidatura. Ahorita estábamos hablando y nos decía, vamos a enfrentar ahora esta batalla contra la Procuradora General de la Nación, que cree que puede limitar los derechos políticos, y ya la Corte Interamericana ha sido enfática en decir que únicamente lo puede hacer un juez de la República. ¿Y él por qué no aparece? ¿Cómo está su salud? Bueno, él está en el posoperatorio, él se operó de un cáncer que estaba siendo tratado. Gracias a Dios salió todo muy bien. Quienes se han hecho esa intervención saben que el posoperatorio es muy importante para la recuperación y enfocado también en la defensa jurídica de su candidatura y de sus derechos políticos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Camilo. Esperamos entonces este fallo judicial que definirá la suerte política para la gobernación de Santander del ingeniero Rodolfo Hernández. Es todo por el momento de Bucaramanga. Continúen ustedes con más noticias en estudio. En España fracasa la investidura del conservador Alberto Núñez Feijóo y no logra el apoyo suficiente para ser presidente del país. Núñez Feijóo, Alberto. Sí. El líder del Partido Popular recibe el rechazo del Congreso en la segunda votación. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra. Silencio, estamos. Silencio, silencio. Votos en contra del candidato, 177. Un voto nulo. El resultado fue el esperado. Núñez Feijóo no será presidente del gobierno español en esta oportunidad. Con esto se cierran 3 días de debate en los que el líder popular le ha reprochado al líder del gobierno y actual mandatario Pedro Sánchez. Ahora la presidenta del Congreso, Francina Armengol, comunicará al rey Felipe VI el resultado de la sesión de investidura para que el monarca vuelva a abrir una ronda de consultas y proponga un nuevo candidato. En caso de no haber presidente a final de noviembre, se convocarán a nuevas elecciones. Más de 2.000 migrantes han perdido la vida en lo que va del año al tratar de cruzar el mar Mediterráneo.
El director de la Organización Internacional para Migrantes ante el Consejo de Seguridad de la ONU dijo que al menos 2.000 migrantes han muerto en lo que va del año intentando cruzar el mar Mediterráneo, ruta que han seguido más de 187.000 personas en busca de mejores oportunidades y seguridad. Los ministros de Relaciones Exteriores de los 27 países que componen la Unión Europea se reunieron para conseguir un acuerdo, un encuentro que buscó hacer énfasis en cómo poder distribuir las llegadas de los migrantes provenientes en su mayoría de África y Medio Oriente, para que países como Italia no vieran sus sistemas de alojamiento sobrecargados. Pero aún no se ha logrado un acuerdo para mitigar la crisis migratoria. Mientras tanto, miles de personas seguirán llegando al territorio europeo para escapar de las situaciones complejas de sus países de origen. Estados Unidos ofrece una recompensa de $5 millones por información sobre los responsables del asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. El secretario de Estado, Antony Blinken, sostuvo que el país norteamericano continuará trabajando para llevar ante la justicia a individuos que buscan socavar los procesos democráticos a través del crimen violento. Un atentado a una mezquita en Pakistán dejó al menos 50 fallecidos y 50 heridos. El ataque ocurrió en medio de una festividad religiosa, evento en el que los musulmanes honran el aniversario del nacimiento del profeta Mahoma. Hasta el momento no se han identificado los autores de los hechos. Por su parte, el jefe del gobierno interino de Baluchistán anunció 3 días de luto para expresar solidaridad con las familias de los fallecidos. Y Rusia emite un decreto que permite a los ciudadanos de Ucrania entrar y salir del país sin visado. El presidente Vladimir Putin firmó una nueva norma que suaviza las restricciones para el ingreso de ciudadanos ucranianos a Rusia, al prever la exención de visados y permitir el paso con sus documentos nacionales y sin necesidad de pasaporte. Juicio de Odebrecht en Panamá por sobornos se aplaza para el 2024. Un juzgado fijó el juicio a 25 personas, entre ellas los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, por cargos de blanqueo de capitales debido a los sobornos millonarios entregados por la constructora para conseguir contratos de obras públicas en Panamá. El gas natural que necesitan los colombianos para el consumo en sus hogares, en su movilidad y para el desarrollo industrial está en el fondo del Mar Caribe. Ecopetrol tiene claro que ese es el combustible que le dará el impulso a la transición energética y por eso está trabajando en un portafolio robusto que le permita conectar el gas que se ha descubierto en aguas profundas. El reto no es menor. La inversión es cercana a $130 millones por cada pozo que se perfore costa afuera y la meta es aumentar las reservas entre 7 a 10 terapias cúbicos en los próximos años. A finales de este año, Ecopetrol perforará el pozo Orca Norte 1 en La Guajira. Para el año entrante se planea perforar 3 pozos con Petrobras en el bloque Tayrona y uno más con Oxy en el bloque Col 1. Y se estudian las posibilidades de desarrollo en los proyectos en Caribe Sur con Shell. Así, Ecopetrol ajustó su estrategia con el fin de consolidar los proyectos costa afuera para hacer realidad la transición energética. César, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierdan la lista de Eric y a las 8 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.